concepto de la complementariedad. El concepto de la complementariedad de esfuerzo. Quizá falta mucho por hacer todavía. Mucho. Está por transitar todo el camino de la complementariedad en el campo de la economía. Pero hemos demostrado que donde nos vamos complementando en el campo de la energía, del financiamiento para el desarrollo y de algunos proyectos económicos incipientes, esos proyectos gozan de buena salud y han demostrado ser el camino. Y en el campo de la solidaridad que suena en los escenarios que hoy pretenden hacerse dominantes en algunos países del norte y del sur, la palabra solidaridad que suena como un crucifijo de madera al frente de un demonio. Solidaridad, sí. Hoy hemos venido a esta cumbre número 14 en homenaje al comandante Hugo Chávez y al comandante Fidel Castro a ratificar que el camino de nuestros pueblos es la cooperación, la complementariedad y la solidaridad humana, cristiana, latinoamericana, caribeña. Ese es el camino nuestro. Es el camino compartido, construido con múltiples esfuerzos, que ha ido generando una identidad diversa, una identidad necesariamente diversa y democrática. Hoy en el mundo pretende imponerse otra vez la supremacía blanca, con el perdón de los blancos demócratas que en el mundo hay. Una especie de supremacía, de un proyecto superior. Una ideología amenazante, peligrosa, que no podemos nosotros desdeñar o subestimar o dejarla en el chiste o en la burla. Nosotros venimos a alertar en el alba y desde el alba, desde América Latina y el Caribe, sobre la peligrosidad de que se imponga la supremacía blanca del poder imperial del mundo, que excluya nuestras culturas otra vez, que haga revivir de las cenizas históricas las ideologías que se nos impusieron durante siglos, bajo largos años de colonialismo, neocolonialismo y distintas formas de esclavitud. Si bien es cierto que nuestros pueblos y nuestros proyectos son hijos de una gran rebeldía, de una gran lucha, también tenemos que decir que nuestros pueblos son hijos también del colonialismo, del esclavismo, de la dominación, del racismo, que nos despreció, que nos excluyó, que nos persiguió, que asesinó 80 millones de pueblos, hermanos indígenas, y los exterminó. Solo en las altas montañas o en las profundas selvas de América Latina sobrevivieron los pueblos indígenas. Allá Evo, con Tupac Katari y Tupac Amaro, en aquellas alturas de 4.000, 5.000 metros, en Potosí, en el Oruro, o aquí en la selva amazónica, se tuvieron que ir los restos de una cultura y una civilización que fue exterminada por la supremacía europea entonces, de los imperios que se creían o que creían de nuestros antepasados que no eran seres humanos y no tenían derecho a la vida. ¿Cuántos hermanos africanos trajeron? ¿Cuántos murieron amarrados a garitas de barcos? Hay algunos que dicen, bueno, ¿y hasta cuándo ustedes van a recordar eso? Nosotros vamos a recordar nuestra historia de dolor y de lucha contra el colonialismo, siempre, 1000 años, 2000 años si es necesario, recordarla y traerla a la crudeza de la conciencia presente. Si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez, es que la historia no es recuerdos de testimonios pasados, cuentos pasados,
sino la historia es fuerza viva para dar las batallas del presente y para garantizar que el futuro sea la superación de las huellas esas que dejó ese pasado. Esa ideología vetusta, criminal, pretende ser revivida. Detrás de las amenazas contra nuestro pueblo está esa ideología antigua, criminal, y está el deseo, lamentablemente auspiciado por las derechas locales de cada país, como dice el Papa Francisco, de manera cipaya, la derecha en los países, en nuestros países, propicia que esas ideologías de supremacía, hoy más peligrosas que nunca, se vengan encima de nosotros. El ALBA ha dado demostraciones de inteligencia, capacidad política, cohesión para todas las etapas. Si no, no hubiera nacido, si no, no hubiera trascendido. Hoy tenemos nuevos retos en todos los campos. En el campo de la geopolítica regional, grandes retos tenemos para unir a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, a los liderazgos rebeldes de nuestro continente. Unirlos por las calles del medio, como siempre lo hemos hecho. Unirlos de cara al sol, con las banderas de Bolívar, de Sandino, de Martí, de Fidel, de Chávez, de Tupac Katari, de Eloy Alfaro, con las banderas nuestras. Unirlo con un proyecto latinoamericano, porque si algo tenemos, luego de 17 años en este siglo XXI, es que tenemos un proyecto, una bandera, un liderazgo colectivo, compartido y pueblos conscientes dispuestos a dar la batalla, más allá de las circunstancias adversas que hoy pudiera estar atravesando algunos países. Grandes retos tenemos. Esta cumbre hoy la estamos conmemorando o realizando a los 4 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Sin lugar a dudas fue un golpe muy duro para los movimientos progresistas, revolucionarios de América Latina, del Caribe y del mundo. Fue un golpe conmovedor, demoledor para nuestro pueblo. Conversando con algunos compañeros del alto mando político, aprovecho para saludar al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, a los vicepresidentes de gobierno, ministras, al general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. Estábamos conversando cómo ha acontecido el tiempo histórico en estos 4 años. 4 años. Y parece que hubiera sido ayer. Y aunque todavía un dejo de tristeza nos recorre la mente y el sentimiento, a Chávez no lo podemos recordar llorando ni en un mar de tristeza. A Chávez hay que recordarlo en alegría, en batalla por la felicidad, con tambores, con canto, con abrazos solidarios, en batalla permanente. Si algo representó el comandante Chávez fue un derroche de energía, de alegría, de fuerza, de optimismo. No conozco, y aquí están varios compañeros presentes que estuvieron muy cerca. Está nuestro compañero, el hermano mayor, el ministro de Cultura de la Revolución Bolivariana, Adán Chávez Frías, que, bueno, conoció a nuestro comandante desde la cuna, así como Fidel conoció a Raúl desde la cuna, desde que nació, pues. Adán y Evo. Se le cuento que Chávez, el comandante Chávez,
que si él nacía niña, le iban a poner Eva, ¿verdad, Adán? Para tener doña Elena, desde aquí le enviamos un saludo y un abrazo de amor a doña Elena Frías de Chávez, madre de nuestro comandante, y a su padre, el comandante y roble del llano, Hugo de los Reyes Chávez. Querían tener una niña para tener la pareja, Adán, el hermano mayor, y si era niña, Eva. Por eso cuando apareció Evo, Chávez lo asumió como su hermano. Y decía que hoy es un día muy especial para nosotros. Porque fue un día de un gran reto para nuestra historia. Hace 4 años el imperialismo y las oligarquías y la derecha interna creyó llegado el momento de desgajar la revolución bolivariana. Ellos creían que era el momento. Cuando la vida nos dio esta emboscada y por allá por junio del año 2011 se le descubrió en La Habana, gracias a la medicina cubana, a toda la solidaridad y el amor del pueblo cubano, esta terrible enfermedad, el comandante Chávez. Desde el primer día, yo lo recuerdo como que fuera ahorita, cuando apenas aparecieron los primeros exámenes, él me dijo: Nicolás, esto va a ser más grave de lo que tú crees. Te acordarás de mí, me dijo. Pero a pesar de que estuvimos con él en todas las batallas, dicho sea de paso, en ninguna de las batallas duras que dio contra esa enfermedad, vimos a un Chávez que declinara su fuerza espiritual, su energía, a un Chávez quejándose, lloroso, lamentándose. Nunca, jamás, Evo, nunca. Siempre vimos un Chávez pensando en el futuro, seguro del futuro, llenándonos de fuerza, de ánimo. La última campaña electoral se desarrolló del 11 de junio en su inscripción como candidato del 2012 al 7 de octubre, julio, agosto, septiembre, y coincidió con las terapias llamadas de radioterapia, rayos. Terrible. Él me decía, estos son dolores como el dolor de una muela abierta multiplicado por 10. Y así hizo la campaña, así se fue a las calles, así le habló al pueblo. Aquí está el compañero Elías Agua, el compañero Taret, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, que estuvimos al lado de él en toda esa campaña. Y vivimos cada segundo pensando en el futuro. Este documento que ustedes ven aquí, queridos hermanos y hermanas, es el plan de la patria. 5 objetivos históricos, lo escribió de puño y letra él. Seguramente ya sintiendo la necesidad de dejar un legado por escrito, más allá de la obra hecha y de la palabra entregada al pueblo. Y cuando llegó luego de la victoria electoral del 7 de octubre, se complicaron las condiciones de salud. Vino la operación en diciembre, cuando él anunció las decisiones que anunció. Nunca lo vimos con un dejo de tristeza. Ahora, como muchas veces lo hemos dicho, jamás estuvimos preparados como compañeros, dirigentes de la revolución, que fuimos formados por el comandante Chávez. Jamás estuvimos preparados, ni psicológica, ni política, ni personal, ni colectivamente,
para recibir ese golpe que un día como hoy, a las 4:25 de la tarde de ese día 5 de marzo del 2013 recibimos. Fue demoledor. Ahora, el imperio sí estaba preparado. Las fuerzas de la derecha estaban calculando. Sabían por escenarios diversos que iba a haber un desenlace más temprano que tarde. Y se prepararon, calcularon y se vinieron sobre Venezuela con todo el poder del imperio, todo el poder del imperio, y nos establecieron una criminal guerra económica, una persecución financiera, comercial, nacional e internacional. 2013, 2014, 2015, 2016. Entre victorias, avances, dolores, retrocesos, derrotas, la revolución bolivariana ha ido sacando las enseñanzas, los aprendizajes, ha ido forjando las nuevas fuerzas. Una revolución no es un hecho estático en la historia. Una revolución necesita el dinamismo, la renovación, la fuerza permanente para poder lograr en todas las etapas tener el poder, la fuerza necesaria para afrontar sus dificultades. Yo les puedo decir, queridos hermanos, ustedes que nos honran hoy, queridas hermanas, con la presencia en esta cumbre número 14, con motivo de los 4 años de la desaparición física, del cambio de paisaje, nuestro comandante Hugo Chávez, que 4 años después, aquí está la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez, de pie, listas para avanzar sobre nuevos escenarios, recuperándose de los golpes y con una perspectiva en este hermoso año 2017 de recuperación. Son nuevos tiempos con nuevos retos, sin lugar a dudas. Y nosotros, desde Bolívar, con Bolívar, cuando pensamos en nuestra patria, no solo pensamos en la tierra que nos vio nacer, pensamos que esa tierra va mucho más allá. Bolívar dijo, para nosotros la patria es América, y eso está en los genes profundos de nuestra ideología, de nuestro proyecto, de nuestro accionar. Y el ALBA, así lo hemos compartido muchas veces, el ALBA en esta primera etapa de su vida es el proyecto, sin lugar a duda, que más se ha acercado y que de mejor forma ha realizado los sueños, las esperanzas y la visión geopolítica de los libertadores. De todos los libertadores del siglo XIX, del siglo XX. Bolívar tuvo un impacto tan grande en su época y luego de su época, el proyecto unionista que trató de realizar en 1826 en el Congreso de Panamá, que las oligarquías en el siglo XIX y luego en el siglo XX se le apropiaron en su forma, en su discurso. Cuando se fundó la OEA, bajo el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán en abril de 1948, se fundó bajo la bandera de Bolívar y se llamó el nuevo panamericanismo, bajo la hegemonía de quien quería, ya en esta etapa de la historia, engullirse a las antiguas colonias españolas, portuguesas, inglesas, a nuestros pueblos, pues. Igualmente, nuestro continente vio nacer y ha visto existir distintos mecanismos de integración pertinentes, útiles, necesarios, que han marcado historia en nuestro continente. El CARICOM, el SICA, Mercosur. En su época, al calor de la agresión contra la Nicaragua sandinista, el Grupo de Río, heredero directo del Grupo de Contadora,
y luego parte esencial de la construcción de lo que ha sido y es la CELAC. Pero todos los mecanismos han tenido su pertinencia, su utilidad, tienen su pertinencia y su utilidad. Pero, queridos hermanos y hermanas, desde el ALBA hemos construido una identidad, hemos construido una nueva visión de que la integración debe ser elevada a una escala superior, que es la unión espiritual, cultural, social, política y la construcción de una zona común de desarrollo compartido en lo económico, en lo tecnológico, en lo científico. Y nosotros, al calor de los documentos que se han trabajado y que se están trabajando, un documento central que ha venido conversándose en el transcurso de la preparación de esta cumbre, que se titula Defendamos la Unión, la Dignidad y la Soberanía de Nuestra América, declaración de la 14 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP. Este documento que se está trabajando recoge y debe recoger los retos del hoy, y la visión de lo que debe ser la articulación de nuestras fuerzas como pueblo, de nuestras fuerzas como Estado, como gobierno, para generar una nueva dinámica en una nueva etapa que permita pasar la tormenta, las amenazas a las cuales estamos sometidos y que nos permita salir otra vez airosos, victoriosos en procesos de expansión de fuerzas definitivas en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe ha fijado ya su destino con la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Otro hijo del ALBA, porque sin el ALBA hubiera sido imposible juntar el Caribe, Suramérica, Centroamérica, México. Bastante lo sabemos quienes hoy estamos aquí sentados y que fuimos juntando fuerzas porque nos habían dividido. La intriga histórica, la separación histórica nos había dividido. Desde parte de Sudamérica se veía con desdén al Caribe. Desde el Caribe se veía con lejanía y a veces con miedo a Sudamérica. Desde Centroamérica y México a veces se veía más al norte que al sur. Y todas esas barreras las fuimos superando y fuimos construyendo la confianza necesaria para gestar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la más hermosa expresión de ese proyecto original de los libertadores de unir la América en su diversidad en un solo cuerpo político. Grandes tareas entonces tenemos, grandes tareas para defender a nuestro pueblo. Se habla, y creo de verdad, queridos compañeros, compañeras, jefes de Estado, jefes de gobierno, jefes de delegación, compañeros de los movimientos sociales que están deliberando, los vamos a tener presentes aquí, ya para la etapa de debate, porque están deliberando para traerle propuestas a esta plenaria que surgen de los movimientos campesinos, juveniles, feministas, de mujeres, de trabajadores, trabajadoras, de profesionales, de los movimientos de intelectuales, culturales de toda nuestra América Latina caribeña. Pero al lado de la agenda de trabajo pendiente, sin lugar a dudas, es necesario poner el énfasis en el tema principal que yo creo o creemos tenemos como punto, pudiéramos decir, por aprobar, como examen por aprobar. Y no es otro que la construcción desde el ALBA
de una visión, de un proyecto, de un modelo económico, productivo, integrador e integrado. Los revolucionarios, las revolucionarias, los movimientos progresistas de avanzada, los liderazgos integrados, unidos en el marco del ALBA y Petrocaribe hemos demostrado ser buenos para la distribución de la riqueza, para la inversión social, para crecer en los temas fundamentales de la vida social de nuestro pueblo. Hemos demostrado ser exitosos para revitalizar y lograr la resurrección de nuestra cultura, de nuestra identidad propia, de nuestra música, nuestra poesía, nuestra forma de expresión. Pero quizás el gran reto de esta generación y de la generación que está por venir sea tener la misma capacidad de realización, de construcción, y pudiéramos tomar prestado el concepto de éxito en la construcción de un modelo productivo que nos dé independencia y base sólida de riqueza para poder mantener la inversión y el desarrollo de nuestras sociedades. Y más allá, porque nadie puede verse a sí mismo, imposible ver por partes el desarrollo de nuestros países. Lo decía el compañero Lula da Silva, gran líder de América, cuando era presidente de ese gigante Brasil. Hay que verle la cara a un país como Brasil. Pero qué fuerza cuando el presidente Lula decía, desde el Brasil, ni Brasil puede pensar transitar el camino del desarrollo económico del siglo XXI solo, fuera de la integración y la unión con América del Sur y América Latina y el Caribe. Ni Brasil. Si hay un paradigma que hay que derrotar de las viejas escuelas de pensamiento económico, de la derecha, de la centroderecha, de la centroizquierda, de la izquierda, arriba y abajo, es el paradigma de creer que cada quien por su cuenta va a llegar al camino de la independencia y del desarrollo sostenido, sostenible. No, no y mil veces no. Ahora, ¿cuáles son las rutas, los proyectos para construir una gran zona de desarrollo compartido, económica, financiera, productiva, para construir un ALBA productiva, para echar a andar más allá de los documentos, la zona económica integral de desarrollo financiero, comercial, que hemos asumido como decisión durante varias cumbres? Tenemos que nosotros, como jefes de Estado, jefes de gobierno, tenemos que nosotros marcar la pauta. Y Venezuela, queridos hermanos y hermanas, desde el ALBA quiere insistir con mucha fuerza en la necesidad de construir un pensamiento económico y un camino económico propio de nuestros pueblos, de nuestros países, que genere la riqueza sustentada, sustentable, material, física, financiera, monetaria, para caminar con pies propios